Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Acá en una nueva entrevista de Waves. En esta ocasión tenemos un invitado especial. Es un historiador, profesor de historia especializado en cultura japonesa, fundador de Japonistas Chile y candidato a magíster en historia y gestión del patrimonio. También es miembro de Aladas Chile. Tenemos con nosotros a Paulo Delgado Rodríguez. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Gonzalo, por la invitación y por ayudarnos a difundir esto, lo que hacemos los historiadores dedicados a estudios de Asia. En mi caso, que es Japón. Así que muy agradecido por la invitación y considerar el proyecto. Gracias, gracias, Paulo. Oye, Paulo, como para ir comenzando un poco ya, introduciéndonos en esto que es la historia tan fascinante, ¿qué es para ti la historia? Uy, pero qué complicada pregunta para partir. Qué complicada. Mm, A ver, sí, realmente es complicada. Bueno, la historia, primero que todo, es una disciplina, es una ciencia social, como todos saben, tiene su metodología de estudio, tiene su método de trabajo, eh, es una carrera de día profesional, parte de la ciencia social. Y como dice el nombre, al ser una ciencia social tiene una metodología de estudio y un método de conocer el pasado en nuestro caso. mm, Pues en mi caso, mm, yo la historia la he enfocado, como tú bien dijiste al principio, en lo que es el estudio de Japón-Asia, mm, pero yo trato de siempre de hacer una mirada bastante holística, como le llamamos en japonista, de mm, no solamente usar la historia para conocer el pasado, sino que yo mm, me uso otras disciplinas como la antropología, que me ayuda bastante, la sociología, incluso la psicología, historia del arte mm, también, para conocer más detalles sobre las sociedades pasadas, que en este caso mm, es Japón. Entonces nosotros usamos los que siguen los campitos japonistas, y si tú has mm. echado una mirada a nuestros videos, a las redes sociales, en japonista abarcamos prácticamente de todo, hablamos de todos los temas, de cultura pop, Genial. de política, de Mm, arte, literatura, y a partir de cualquiera de estas mm. fuentes ya sea contemporánea histórica, podemos conocer más de la cultura japonesa o el pasado mismo del Japón. Entonces, Sí. por ahí esa es la historia, el tipo de historia o la definición de historia que yo tengo. Es conocer el pasado, pero a través de estas fuentes que están más vivas que nunca en el presente. Porque la historia no Mm. es solamente estudiar gente muerta, como dice alguien por ahí, o estudiar los chismes del pasado. No, la historia está viva, si bien estudiamos el pasado, pero para comprender el presente. Así que por lo menos esa, una definición no tan académica a grandes Claro. rasgos de lo que entiendo por historia. Pablo, y en este interés, ¿cierto?, por la historia, tengo entendido que tú en un principio hiciste una tesis relacionada con migrantes japoneses en Chile. Así Cuéntanos un es. poquito de eso, ¿cómo llegaste a interesarte por la cultura japonesa en una amplia gama de estudios que uno puede llegar a especializarse? Mm, sí. Bueno, yo soy de esta generación de niños que crecimos en los 90, viendo con este impacto de la globalización, del auge del Internet, el TV cable, y donde nos llegó esta segunda oleada de la cultura pop japonesa, manifestada en el anime, que era lo más vistoso y lo más fácil de ver en la época. Entonces yo soy de esos jóvenes encantados con estos productos culturales. Y ahí vino lo interesante porque fui bastante autodidacta con esto. Y yo sentí curiosidad a temprana edad, como siempre lo digo, por saber de dónde venían estas series animadas. Ah, Porque en ese tiempo yo veía, me gustaba mucho, bueno, hasta el día de hoy me gusta ver mucha animación, pero a temprana edad encontré diferencias notables a nivel argumentativo, mm, dibujo, a nivel de trama, entre la animación japonesa y la animación occidental. mm, Entonces ahí me dio curiosidad, cuando era un niño, de por qué era tan diferente esto, por qué tan diferentes estos productos. Y ahí empecé a trajinar enciclopedias de las que habían aquí en la casa, empecé a buscar en enciclopedias digitales, de dónde venía esto. Y ahí llegué a Japón, y mientras mm, más investigaba este país, más me encantaba con este país. Entonces, de a poco esto se fue convirtiendo en un hobby, mm, pasó, llegué a la universidad y le quise dar un giro académico a esto. Era mm, como, ahí tuve la opción, tuve que elegir qué hago, esto lo dejo como un hobby o mm, lo convierto en algo académico como un objeto de estudio. mm. Y al final decidirme por el camino difícil, irme por los estudios asiáticos, en Japón, y hasta el día de hoy, a pesar de que hoy en día abunda la información,
Mm, Está mucho más a la mano y hay más instituciones culturales y redes de contacto por ahí, redes sociales, etcétera. mm, Igual sigue siendo algo difícil estudiar estos temas. mm, Entonces me fui por el camino difícil. Y yo, cualquier curso de Japón que dan en la universidad, ya sea electivo o de otra carrera, yo lo tomaba. Lo tomaba y los pasaba todos. Y entonces llegué a la carrera de licenciatura Historia, y ahí tuve la gran primera traba. O sea, ya había tenido varias trabas antes, pues estudiar, era el loco de Asia en una carrera donde se estudia Historia de Chile o se estudia Historia de América. mm, Ya era el loco de Asia que quería hacer algo en Japón. Entonces ahí me dan a elegir, después de insistir harto, y después de llegar incluso a hablar con el director de la carrera de ese entonces, mm, él me dice, ya, como estás tan entusiasmado con esto, te voy a dar a elegir dos opciones. O haces historia de Chile conectándolo con Japón o mm, historia de América conectándolo con Japón. mm, Y yo justamente un par de años antes había conocido al profesor Ariel Takeda, que es un descendiente japonés, chileno-japonés. Y él había lanzado su libro sobre inmigración japonesa a Chile, a inicios del siglo XX. mm, ya. Pero había una parte que me llamó la atención de su libro que él no exploró, y lo dejó ahí, lo nombró, pero no lo abarcó en profundidad. Y ahí donde inserté yo mi tesis, que es sobre la Mm, inmigración, sobre lo imaginario sobre la inmigración japonesa a Chile. ¿Qué se decía en la prensa obrera? ¿Qué se decía en la prensa oligárquica de inicio del siglo XX sobre los japoneses? Y mm, ahí me encontré con dos visiones completamente diferentes, una negativa y una positiva. Eh, bueno, la negativa en palabras muy simple, la negativa, el mundo obrero pensaba que los japoneses, por estas características que se decía de que eran eficientes, ordenados, productivos, iban a ser mejores que ellos y le iban a quitar el trabajo en el campo y en la minería. Entonces no querían que vinieran japoneses. Además, encima había un discurso xenófobo ahí de parte del mundo obrero chileno. Les llamaban lo amarillo, que iban a traer enfermedades extrañas, traían costumbres que no eran las tradicionales del mundo occidental, iban a traer religiones contrarias al cristianismo, etcétera, etcétera. Y mientras que la oligarquía decía que apoyaban a traer la inmigración japonesa porque decían que los japoneses eran disciplinados, ordenaditos, obedientes, todo lo contrario. Entonces me llamó la atención de cómo una visión tan diferente de un grupo, de un mismo grupo cultural. mm. Y esa fue mi tesis, que afortunadamente la aprobé, fue dificultoso, por supuesto, fue muy difícil, pero salió adelante. Y bueno, esa tesis ha seguido, la he presentado un par de veces en ALAD, en congresos nacionales, internacionales, y ahora hay un miembro japonista incluso de nuestro equipo que está haciendo, está apoyándose en mi tesis un poco para hacer su Mm. tesis también sobre la persecución de japoneses a mitad del siglo XX, bajo el contexto siglo de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, aquí en Chile. Mira, Así que así fue, pues. Así llegué a esta tesis, mi primer trabajo académico sobre los japoneses en Chile. oye, Pablo, y tú hablabas sobre esto, lo difícil que es hoy, ¿cierto? Estudiar Mm. con la tecnología sobre Asia, me imagino que específicamente de Japón también. ¿Cómo fue la recepción de los académicos cuando tú te planteaste y tuviste que llegar hasta el director de carrera para decir, quiero una tesis? ¿Hubo profesores disponibles que te apoyaron? Vamos, démosle adelante con esto. Uy, estamos desempolvando, Gonzalo, con esta pregunta, desempolvando unos malos recuerdos de todo lo que tuve que pelear ahí. Pero bueno, insisto, todo fue difícil. Primero, ya, pasé esa traba del el director. Me dijo, ya, historia de América, historia de Chile. Ya, historia de Chile, ya. Yo pensando en este profesional que había conocido. Ya, historia de Chile, ¿qué hago? Bueno, ahí hago este tema, que está poco explorado en el libro, el profesor Takeda, que es el imaginario de los japoneses en Chile. Ya, perfecto, tengo el tema. Ya, pues yo ya llegué entusiasmado, tengo el tema, y me pidieron ahí el profesor guía. Pues, ¿quién iba a ser profesor guía? Mm, Y decía, no sé, un profesor que sepa algo de Asia, si aquí hay un profesor experto en Asia, en Medio Oriente. mm, No, es que no está ocupado. Y aquí no hay profesores que están especializados en Japón. Uy, ahí la empecé a ver negra. mm, Entonces me dijeron, bueno, la opción que te queda es tener un profesor externo, pero hay que pagarle, porque no es de planta la universidad. Y ahí me contacté con el profesor Ariel Takeda, el mismo autor ah, del libro, quien fue afortunadamente mi profesor guía externo. Aunque también tenía que tener un profesor tutor de la misma universidad. Y ahí están los problemas. No había nadie en la facultad en ese entonces que supiera temas de Japón. A lo más había profesores que conocían, habían trabajado el tema de inmigración, mm, imaginario, y hasta ahí me podían ayudar. claro. Entonces yo cada vez que consultaba algo, esto generaba más dudas que certezas.
Entonces se puso en duda muchas de mis fuentes, se puso en duda mm, los argumentos. Los profesores yo notaba que se sentían incómodos porque no sabían cómo decir si lo que estaba diciendo yo era correcto o no. mm, Así que en el fondo la universidad podía evaluarme en términos metodológicos solamente. mm. Y el profesor Takeda me evaluaba en términos de contenido. Claro. Entonces fue dificultoso, incluso la presentación de mi trabajo final de tesis fue conflictiva, porque los profesores que no entendían nada de Japón y que no se motivaban, no se convenció hasta el final. Y el profesor guía, el profesor Takeda, tampoco salió muy contento con la evaluación de los profesores. Él decía que Mm, debía haber sido más. mm, Y claro, entonces ahí eso me demostró, fue la gran enseñanza y la moraleja que hasta el día de hoy la trato de poner en práctica, que faltan muchos estudios asiáticos, mm, faltan más diplomados, faltan magíster, faltan más mm. profesores, académicos, etc. Entonces, por eso en Japonistas también nosotros fomentamos que la gente participe, envíe sus ensayos, sus tesis, envíe los libros, para decir que hay gente que está disponible a Mm. trabajar en esto y seguir fomentando el conocimiento académico en torno a esto. Por supuesto que han pasado ya, ¿cuántos años han pasado? Casi 10 años de esto. Sí, casi 10 años. Y hoy día sí, pues hay mucha más fuente y más apoyo, por supuesto. Y eso es lo bueno. De hecho, el mismo Mm. miembro japonista que te nombré hace un rato atrás, él tiene todo mi apoyo, toda la mala experiencia que pasé yo le estoy advirtiendo, le pasé mi Mm. fuente. Y en la universidad, el mismo director de la época ahora es profesor guía de este miembro y no le ha puesto ninguna traba. O sea, ahí entre que me da rabia y entre que me pone contento. Pero sí, Oye, Paulo, tú hablabas, ¿cierto? Lo difícil que fue, y también hablaste un tema de algunos prejuicios que tenían hacia los japoneses mm, eh, en tu época de estudio. ¿Eso se mantiene hasta el día de hoy? Esto del amarillo, del que trae las enfermedades, con esto del coronavirus, quizás este imaginario del asiático, casi un extraño fuera de esta tierra se sigue manteniendo, se dio a luz de nuevo. Y mm. también sobre lo que tú comentabas de esta nueva generación, estos nuevos profesores que quizás están interesándose ahora un poco más de Asia, ¿cómo lo visualizas tú? Mm. Sí, lamentablemente la primera pregunta que me haces tú Mm, sobre el tema de esto imaginario sigue viva, sigue en la sociedad dando vuelta a esto imaginario. No se han ido por completo. Por mm, supuesto, hay muchas cosas superadas, claro, eh, pero cuando vienen las crisis, mirando la historia, mm, cuando vienen las crisis, resurgen todo esto imaginario. mm, Por ejemplo, yo te estaba hablando de estos imaginarios que encontré yo. Todos estos imaginarios son entre 1903 a 1914 aproximadamente, por ahí. mm, ¿Por qué resurgieron ahí? Por lo que te comenté de esto de que los obreros chilenos tenían miedo que le quitaran trabajo. Entonces la manera de mm, defenderse era decir estas barbaridades xenofóbicas sobre los asiáticos. Pero después terminó esto, nunca se trajo inmigrantes japoneses a Chile, disminuyó, aparentemente desapareció este imaginario, pero viene la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos presiona a Chile para que elimine o erradique a los supuestos espías que había aquí del eje. Entonces presiona a Chile y le dice cuidado con los alemanes en Chile, cuidado con los italianos y cuidado con los japoneses. mm, Y cuando comienza esta advertencia, ahí comienza nuevamente, resurge este imaginario que había de los japoneses y comienza nuevamente cierta discriminación y persecución a los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, acusándolos de que eran espías, de que eran gente no de confianza, que los japoneses eran muy inteligentes, pero para hacer trampas, por ejemplo, cosas así. Empieza a resurgir un discurso, por supuesto, negativo, xenófobo hacia los japoneses. Termina la Segunda Guerra Mundial, Chile y Japón recobran las relaciones, no pasó nada. Bueno, yo puedo decir no más grave que eso, pero el miembro japonista que está estudiando esto va a decir que sí en su tesis. Sí, sí, unas cosas negras, sí, unas cosas negras. Pero quedó ahí. Ahora, lamentablemente, ¿por qué te digo que esto sigue? Porque recordemos que entre el año pasado y este año, mm, justamente este miembro que está estudiando estos temas de la Segunda Guerra Mundial es Nikkei, es mm, descendiente ya, de japoneses. Y el ya, año pasado tuvo la desagradable experiencia de que en el metro, en la vía pública, le lanzaban el típico chiste de coronavirus, de que por ser asiático podía traerlo, por ejemplo.
o de que por ser asiático era portador automático, o le decían casi como que por tu culpa estamos así. Entonces ahí comienzan estos ataques entre broma, pero como dice el dicho, entre broma y broma la verdad se asoma. Entonces ahí tenemos, hay una creencia negativa, y con que los asiáticos son portadores de enfermedades. También el año pasado resurgió mucho esto de que los chinos comen cualquier tontera, por Claro. culpa de ellos tenemos estas enfermedades que son, comillas, razas y todavía muy atrasadas. Mm, Mal. Entonces estos imaginarios siguen dando vueltas, siguen dando vueltas. Y más encima el año pasado esto se potenció a nivel internacional con los discursos de Trump. De claro. Donald Trump, que Trump también acusó varias veces en la prensa a los chinos de ser los causantes de esto. Bueno, sabemos que se originó en China esto, Mm, pero el discurso de él tenía una carga xenófoba hacia la población china, incluso mm, hacia las periodistas, no sabiendo él de qué país eran. Hay una periodista que le dijo, bueno, si usted me pregunta del coronavirus, pregúntele a su país, mm, ¿por qué tenemos esta pandemia? Entonces hay discursos ahí que como que mm, resurgían estos discursos. mm, Y este año, más vergüenza aún, este año, tuvimos esta famosa polémica no menor, bajo un contexto de violencia que había en Estados Unidos. El año pasado fue contra la población afrodescendiente, claro. este año ha sido contra la población asiática. Mm, Entonces, bajo este contexto, aquí en Chile tuvimos este famoso sketch de K-pop, ¿te acuerdas? De sí. que se armó la grande en este sketch que se parodiaba a un grupo de K-pop famoso. Mm, Y claro, pues, ahí nuevamente las redes sociales estallaron, acusando que Chile había nuevamente caído en estos discursos asiáticos, burlándose del idioma, burlándose de la apariencia física. Entonces, todas estas señales, que a lo mejor no se toman muy en serio, son, mm, podríamos decir, las puntas del iceberg de estos discursos que siguen muy profundamente en la sociedad y que no han sido eliminados del todo, como lo mm, pasó en Estados Unidos, que Estados mm, Unidos se vendía como un país pluralista, cosmopolita, mm, democrático, pero el año pasado ya vimos qué pasó y mm, despertó todo, se desempolvó todo el tema racial que hay de fondo. mm. Entonces, Estados Unidos tampoco no tiene solucionado estos temas. Están ahí, están tapados, están tapados. Entonces, siguen lamentablemente estos discursos apareciendo de vez en cuando. Y la segunda pregunta, ¿me la podías repetir, Gonzalo? Porque la olvidé después de esta No, explicación. era sobre estos nuevos docentes que están surgiendo, que ya hay un poco más de interés, ya no son tan receptivos Ah, con los estudios. No sé si es tan real esta apertura o vamos sí, hacia eso. sí, 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 sí. Esa es la buena noticia, afortunadamente. Después de esta desagradable primera noticia, esta primera respuesta. Sí, esto a nivel latinoamericano, en todo caso. Es Mm, como ya. que a nivel latinoamericano, como que mirando hacia atrás y viendo tanto los académicos de Alada, tanto los Mm, académicos que hacen clases en la universidad o los de mi generación, por lo menos hay como tres grupos de académicos actualmente. Están mm, los más viejos, están los académicos viejos que superan los 50, 60 años, son académicos de alto nivel académico, son doctorados, doble magíster, y que estudiaron Asia o se interesaron en Asia por temas culturales, claro. porque era novedad o por alguna influencia del contexto. Estamos hablando hace 40, 50 años atrás. Entonces Mm, ellos fueron los primeros en hacer estudios culturales desde América Latina. Muchos de ellos están en México, se concentran muchos de ellos, algunos en mm, Brasil y una minoría repartida por Latinoamérica. Después tenemos una generación mucho más joven, que ronda los 30, 40 años, que a nivel académico se especializaron a lo mejor en relaciones internacionales, mm, en Asia, tras la apertura de Chile, especialmente en los 90, se especializaron en relaciones internacionales, relaciones con Asia-Pacífico, mm, derecho internacional, y entonces tenemos esos profesionales que están estudiando, por ejemplo, las relaciones Chile-India, Chile-China, ah, eh, es muy interesante y que son reflejos de esta apertura que tuvo Chile en los 90 cuando mm, empezó a globalizarse. Ahí tenemos al presidente Eduardo Frei, por ejemplo, viajando mucho por Asia, tratados de libre comercio, etcétera. Y tenemos un tercer grupo académico, entre los que estoy yo ahí, inserto, que como te dije al principio, yo soy de los que nos vimos impactados con el soft power japonés, el anime y el manga, pero que le hemos dado un giro cultural y académico mm, y no lo dejamos como hobby. Y eso, a partir de eso, hemos usado estos productos culturales como una fuente para llevarlo, por ejemplo, a la educación,
en colegios, cómo enseñar cultura asiática y japonesa a partir de estos productos culturales, cómo enseñar arte a partir del manga anime, cómo entender la sociedad actual de jóvenes que usa estos productos culturales como discursos políticos sociales, de demanda social. Entonces, afortunadamente, el año pasado, antepasado, tras el estallido social aquí en Chile, todo esto que nosotros habíamos especulado y rondaba lo teórico y la hipótesis, se vio afortunadamente aterrizado y plasmado tras el estallido social. Porque ahí aparecen todas estas marchas, que hubo la marcha otaku, marcha de los K-pop, La tía Pikachu. esa tía Pikachu. Entonces dijimos, ven que era verdad que estos manga anime no solamente son un hobby, se convirtieron en discursos sociales, de demandas sociales. Y aquí calza muy bien, la América Latina logró adoptar muy bien el mensaje de los personajes de la historia a la realidad latinoamericana y la usa ahora como un discurso válido. Entonces, genial. Y ahí estamos nosotros, los académicos más jóvenes, que hacemos esto, conectamos el hobby y le damos un giro académico para entender estas manifestaciones sociales. Y esta es la dentro genialidad de estos académicos más jóvenes. Y dentro de esto, en este espacio, ¿cierto? Tú creaste dos hitos. El primero considero que es el de el libro de Dragon Ball y el otro Sí. Japonista Chile. ¿Cuál surgió primero? Y cuéntanos cómo surgieron. Sí, yo al principio no le tomé el peso al Salda y Shenlong, al libro de 20 años de Dragon Ball en Chile, no le tomé el peso. Bueno, me demoré como 2 años en tomarle el peso real. Porque al principio ese libro lo escribí como profesor de historia. Siempre digo esto, lo escribí como profe de historia porque yo quería enseñar la cultura japonesa, como te dije, comenté hace un rato, como a partir de una obra tan conocida como Dragon Ball. Eso. Pero también yo le puse un poco de mi lado como historiador. Le puse ahí un poco la cultura japonesa, enseñar los paralelismos entre Occidente y Japón, etc. Pero con los años la gente me fue escribiendo de distintas disciplinas, me escribieron periodistas, me escribieron artistas visuales, antropólogos, y me dijeron que el libro lo estaban usando y citando para temas más académicos. Pues ahí dije, parece que este libro parece que tuvo repercusiones inesperadas dentro del mundo académico. Y claro, entonces ahí, el 2018, lanzamos este libro, pero lo lancé con este motivo, era como un regalo para conmemorar a los fans de los 20 años de Dragon Ball en Chile y para hacer un aporte a la difusión de la cultura japonesa en Chile. Pero claro, ahora el libro resulta que después de este libro, y de forma paralela, se han ido lanzando otros libros de estudios sobre el anime en Chile y la cultura pop japonesa, lo que ha sido genial. Y entonces, esas son manifestaciones que esta nueva generación que te comentaba, este tercer grupo, estamos haciendo. Nosotros vemos que estos productos culturales pueden ser perfectamente fuentes de estudio para entender a estos nuevos grupos sociales juveniles y que hemos visto que pocos políticos y la política nacional, por ejemplo, no entienden, no ha entendido. Entonces ha sido fascinante eso. El libro ese, bueno, se agotó hace rato el libro, fue éxito de venta, se agotó y espero lanzar una segunda edición el próximo año, por los 25 años de Dragon Ball en Chile. ¿Ampliado o el mismo? El mismo pero ampliado, update, con actualizaciones. Quiero conversar ahí con la editorial, a ver si se puede hacer. Entonces, el libro es genial, eso, y estoy muy contento. Como te dije, me demoré como 2 años en tomarle el peso, que el libro sí había sido un aporte, y qué bueno, porque bueno, fue una contribución a entender estos fenómenos sociales. Y ahí, en ese libro también, hablando de los movimientos sociales, ahí también está registrado, por ejemplo, creo que la primera, a lo mejor aparece un académico que ha investigado más esto y puede decírmelo, pero yo creo que la primera gran manifestación juvenil política que tomó elementos de la cultura pop fue la marcha llamada la Genkidama por la Educación del 2011. Esa fue en Plaza de Armas, ahí fue organizada por la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Chile. Contactaron a los actores de voz, los latinoamericanos de la serie, y fue una marcha bajo el contexto de reforma educacional de esa época. Y genial, fue una marcha pacífica, bien bonita, bien referenciada a la obra, al anime de Dragon Ball. Y bueno, quedó marcada ahí.
Pues la historia de, estoy casi seguro que la primera marcha, comillas, otaku, que podríamos, que tengo registro. Antes no sé si habrá habido una marcha que haya usado elementos así tan evidentes de la cultura pop. Mm. Pero genial, fue genial eso. Y lo otro que me preguntaba era por Y japonistas. japonista, ¿sí? ¿Cómo surgió esta idea de fundar Japonista? ¿Cuándo fue? Porque también sé que estuvo Japonista Radio un tiempo, que Sí, hacía hartas sí, sí, entrevistas. Cuéntanos un poquito sobre eso. sí, sí. Bueno, Japonistas surgió de justamente esta necesidad, como te comenté al principio, de que aquí hay gente estudiando Japón aquí en Chile, por supuesto que lo hay, hay jóvenes, hay harto talento, pero no están visibilizados. Mm, No, la gente no sabe aún cómo llegar a ellos o ellos no saben cómo mostrar sus cosas de manera masiva. mm. Em, entonces, yo quise crear, esto Japonistas nació en diciembre del 2016. Ahí nació Ya. Japonista. Ahora vamos a cumplir 4 años y medio como agrupación profesional. Y nació porque, en primer lugar, nació de manera un poco algo improvisada, porque sí, nació un poco creativo. Yo había terminado mi primer año de profesor de colegio Ya. y era un contrato por un año. Entonces había terminado y me dije, bueno, el otro año no sé si voy a tener trabajo, quiero hacer algo, recuperar mi lado historiador, y quiero hacer algo con mi tesis de Japón, pues, con esto de la inmigración de japoneses a Chile. ¿Qué hago? ¿Cómo difundo esto? En esa época solamente conocía Facebook y ahí conocí que existían estas páginas de Wix. Mm. Entonces creé la página web con información que no alcanzó a estar en la tesis, por ejemplo. Entonces, Ya. si uno revisa los primeros artículos del sitio web de Japonista, son puros datos curiosos y que como sueltos, que no están Ya. necesariamente vinculados con la tesis, pero son curiosos, llama la atención. Entonces ya la página no prendía, pues pasaba diciembre, enero, no prendía la página, no llegaba casi nadie o nadie. Entonces, ya, no, esto no se está moviendo. Entonces aquí ya tengo que empezar a usar redes sociales. Ahí le creé un par de días después, le creé el Facebook a Ya. Japonista. Y comencé a hacer algo que yo hacía de manera natural, innata en mi Facebook. Antes de crear Japonista, yo compartía muchas noticias que iba encontrando en mi Facebook personal para mis amigos de Japón, porque ellos saben que soy medio maniático con Japón. Entonces yo compartía noticias de manga, anime, etc. Pero ahora dije, no, bueno, ahora el Facebook personal lo voy a dejar para temas más, no sé, pues más triviales, como memes, o cosas así. Y todo lo que encuentro de Japón y lo que sé, lo voy tirando al Facebook de Japonista. Mm. Y esa fórmula le gustó bastante a la gente. Y ahí el Facebook empezó a dispararse, empezó a ganar mucha gente, mucha gente. Y ahí viene el año 2017, que aquí Chile conmemoró 220 años de relaciones Chile-Japón. Y ahí yo utilizando el Facebook, ya que está llegando mucha gente, empecé a publicitar talleres y charlas que yo hice en distintos lugares de aquí en Santiago. Ya. Hice charla en el GAM, hice charla en el Instituto Cultural Chilo-Japonés, en el CEIJA, para conmemorar estos 120 años. Fue mi aporte ahora para conmemorar estas relaciones. Pero al final de año, yo dije, ya, esto hay que terminar en grande, estos 120 años, tengo que hacer algo más para terminar esto. No quiero terminar así con charla. Y ahí me llegó el dato de que había una radio online que estaba recibiendo propuestas de programas a muy Ya. bajo costo, y entonces yo voy, hablo con el director de la radio y le digo, mire, a mí me gusta mucho la cultura japonesa, conozco un montón de gente que hace cosas y podríamos hacer un programa con esto. Ah, ya, perfecto. Entonces partió esto en diciembre del 2017, un programa que conmemoraba los 120 años de relaciones en Japón, y siguió hasta agosto del 2018. Mm. Entonces tuvimos una temporada entera auspiciada fueron auspiciadores. Estuvo Mitsubishi al principio, después tuvimos a Toyota, que pagó la temporada completa. Y ahí es donde aparecen todos estos profesionales que tú Sí. mencionas. Mm. Hablamos de arte, hablamos de literatura, de manga, de Neto. música, de un Mm. montón de temas ahí. Entonces ahí, genial, Japonista estaba visibilizando a todos estos profesionales que no tenían buen manejo de red social a lo mejor, que no tenían Mm. visibilidad. Ahí están. Y este programa, afortunadamente, lo fui rescatando y lo fuimos subiendo a YouTube para que se siga visibilizando y se siga conociendo el trabajo de esta gente. Entonces,
Y ahí ya el programa, por supuesto, el programa despegó y las redes sociales japonistas se fueron abriendo una tras otra. Le abrimos después el Instagram, el LinkedIn, el canal de YouTube. Y le ha gustado a la gente la fórmula. Y hoy en día, con lo que veo, ya que todas las semanas yo trajino en la red social y grupo de Japón, creo que es una de las agrupaciones o la que tiene más seguidores aquí en Chile. Y eso no es que nosotros estemos pensando en cómo ganar más seguidores, sino que los seguidores llegan solo porque lo que hacemos nosotros es de manera innata. Se nota, la gente nota cuando algo nos gusta y tiene buena llegada. Entonces, genial, pues, si tenemos tantos seguidores es porque el trabajo que hacemos gusta y hace su buen trabajo de difundir la cultura japonesa. Oye, Pablo, y hablabas, ¿cierto?, de esta página Wix, que tenía ¿Mm? como un inicio. Facebook, Instagram, YouTube, pues también tienen libros, japonistas libros. ¿Cómo fue También, sí, cómo fue sí. ese proceso de la construcción del libro? Sí, la idea de Japonistas Libro, que se lanzó bueno, tuvo un intento fallido de Ah, lanzamiento en octubre del 2019. Ya sabemos por qué fue fallido ese año. Y después tuvo un segundo intento de lanzamiento en diciembre del 2019. Ahí sí funcionó, en la ya. furia del libro de ese año. Sí, el libro, Japonista el libro, era una inquietud que yo tenía y que le había planteado a la directora de Ediciones Cero. Le había dicho, está bien, lancé el libro Sal de Long, Mm, cumplí mi sueño de hacer algo con esta obra que me encanta, pero ahora quiero acercarme más al mundo académico y la cultura japonesa tradicional. mm, Me gustaría hacer un libro, le dije yo, pero no sé de qué. Y ella también me dijo, mira, a mí también me gustaría hacer un libro de japonista porque veo que usted han escrito varios artículos mm, muy interesantes en su sitio web. Entonces podríamos hacer un libro que sea compilatorio de artículos escrito por ustedes. mm, Ah, genial, ya, genial. Entonces así hay algunos artículos del sitio web que los tomamos, fueron adaptados y alargados, fueron complementados con mucha más información, y otros son inéditos para el libro. Entonces mm, así, entre 5 miembros japonistas escribimos el libro, diversos artículos, por eso el subtítulo de Japonistas Libro es Sociedad y Costumbres del Japón. Entonces abarcamos diversos temas. Y lo interesante de este libro, también una creencia mía, y estoy casi seguro que es verdad, que al parecer este Japonistas Libro es el primer libro sobre cultura japonesa escrito en Chile, completamente en español, tanto por chilenos, por descendientes japoneses y mestizos japoneses. Porque que yo sepa, de todos los libros que he revisado, no hay un libro de cultura japonesa escrito en Chile antes de este. Todos los libros son importados de España o son mm. de... La profesora Marcela Chandía, por ejemplo, escribió un libro de poesía, pero de poesía, claro. Mm, No hay uno de cultura así por tal japonesa. mm. Entonces parece que este libro tiene ese mérito, es el primero escrito desde Latinoamérica por chilenos y más encima incluye descendientes japoneses, pensado y escrito desde Latinoamérica sobre Japón. Entonces, a otro hito ahí, el libro tuvo buena acogida. Creo que todavía quedan copias de ese libro, ese sí, quedan copias. Y lo lanzamos en La Furia del Libro, lo fuimos a lanzar a Concepción, y nos quedaron muchos lanzamientos de ese año, porque bueno, ya Mm. sabemos, aparte del estallido social, después vino la pandemia y no se pudo hacer mucho ahí. Pero tuvo buena acogida, la gente le ha gustado. eh, ¿Y por qué entretenido leer? Porque como somos 5 autores, 5 profesionales de distintas áreas, todos escribimos de manera diferente. Mm. Entonces uno cambia de artículo y nota otra forma de escritura. Y eso lo hace más entretenido. Además los temas son variados. Así que ese es el mérito que tiene ese libro. Y bueno, y esperamos, ojalá el otro año o en un par de Mm. años, ya empezar a lanzar el volumen 2, el volumen 3. Y hacer una colección. Claro, sería lo ideal. Sería lo ideal. Genial, Paulo. Y ya como ir cerrando la entrevista, pero poniendo un punto sobre lo que a ti te gusta realmente y lo que te apasiona Dragon Ball. ¿Cuál es tu ¿Mm? crítica con la serie Dragon Ball, de los últimos que se ha visto desde Super en adelante? Danos un poco de tu reflexión al respecto. Eh, Me gusta a mí Dragon Ball Super. La obra odiada por mí es Dragon Ball GT. No la paso. No puede gustarme esa obra, no, la obra no canónica. Mm, Lo único que me gusta de esa serie es los opening y los endings, que son muy buenos grupos de mm, los 90. Field of View, Sart, por ejemplo. Sart, un grupo que era genial, Sart. Pero el resto, la trama, no. El diseño de los personajes, no. El Super Saiyan 4, no, tampoco, nada. No, no puede gustar esa serie, no hay forma.
Dragon Ball Super, sí, esa sí me gusta, porque está la obra, está el autor detrás de esa Mm, obra. Y a pesar de las críticas, por supuesto, ninguna obra es perfecta. mm, Nunca he dicho que Dragon Ball es una obra perfecta, ni es la mejor obra de manga anime del mundo, nunca he dicho eso. Pero logra su cometido, que es entretener, hacernos fantasear, eh, estar expectante qué va a pasar. mm, Entonces, ahí me gusta. Y siempre digo que está bien, puede que nos guste o no nos guste Dragon Ball, pero de que la obra es una obra clave para entender el shonen, eso sí. mm, Eso, si uno quiere entender lo que es el shonen actual, tiene que pasar por Dragon Ball con tener conocimientos básicos de cómo está armada esta obra, eso sí. mm, Es como, de hecho, sí, es que alguien, si hay, por ejemplo, si alguien quiere hacer un estudio sobre One Piece o Naruto, mm. obligadamente a tener que hablar algo de Dragon Ball, tiene que hacer un guiño, porque estos dos autores son declarados abiertamente fan de esta obra de Toriyama. Y hay mucha influencia de Toriyama en sus obras, a ese nivel. Incluso Saint Seiya, que Saint Seiya es otra obra shonen emblemática, Mm, el mismo Toriyama ha declarado respeta mucho al maestro Masami Kurumada, que es el autor de Saint Seiya. Entonces, hasta ahí hay una conexión. De alguna forma sí, mm, hay una inspiración mutua. Entonces, Dragon Ball es una obra bastante entretenida, muy respetable, y que el gran logro que tiene hoy en día, independiente si la trama es buena o no es buena, yo la encuentro muy buena, a todo esto, a nivel personal, es que ha logrado hacer algo muy entretenido para los que ya crecimos, que es conectar a las nuevas generaciones con claro. las antiguas generaciones. Entonces, Mm, ahora nosotros como adultos, si bien podemos criticar las tramas, como que es repetido, que no nos gustó, lo entretenido es volver a revivir de cierta forma esto de lo expectante que nos va a presentar el autor Toriyama, pero con los hijos, con los sobrinos, en mi caso como profesor, con los estudiantes. Ahí está lo entretenido. mm, Como nosotros tenemos especie de revival, nosotros vemos los niños cómo ellos están disfrutando tanto como nosotros lo hicimos en nuestra época, pero con un contexto, por supuesto, completamente diferente. mm, No es lo mismo los niños de los 90, nosotros que en las tardes esperamos tomando once ver un episodio diario. Los mm. niños hoy en día no, lo ven en En cualquier un día. momento, incluso en la sala de clase, en un día, con el teléfono, en cualquier parte y se ve la serie completa. Claro. Entonces, también una forma completamente diferente de consumir Mm, estas obras. Pero a mí me ha gustado, la sigo, la estoy siguiendo la obra. Sí, soy consumidor de Dragon Ball. Me estoy comprando el manga original, sigo el anime, eh, teorizo, tengo grupos de WhatsApp. Sí, soy muy, muy fan ahí, muy fan. ¿Y otra serie de manga o anime que quieras recomendar a todas aquellas personas que nos están viendo hoy? Hoy esa pregunta siempre me da vergüenza responder esa pregunta, porque lamentablemente Uno que sé. con el poco tiempo que tengo, no me puedo estar al día con obras actuales. Sé que Mm, existen, por supuesto. Sé que hoy en día, por ejemplo, las series que están pegando, el año pasado fue Shingeki no Kyojin, mm, excelente obra, excelente obra. También fue Los Siete Pecados Capitales, que en japonés se llama Nanatsu no me acuerdo. Y esta otra obra preciosa, Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, también es- otra obra excelentísima. mm, Tampoco la he visto, pero he visto ah, uno que otro tráiler, escenas, comentarios, y tengo muchas ganas de verla, pero con lo ocupado que estoy, como dijiste al principio, estoy mm, entre el magíster, soy profesor de colegio, tengo japonista, lamentablemente el tiempo no me está alcanzando. Em, pero, por ejemplo, siempre recomiendo, si alguien quiere ver la cultura, alejarse un poco de esto de la cultura popular más, podríamos decir, más comercial. Si alguien quiere empezar a conocer la cultura japonesa más tradicional, siempre yo mm. recomiendo Ghibli, aunque sea muy trillado, Ah, ya. Ghibli. Porque Ghibli, Mm, el autor siempre dice, no, yo hago películas para niños. Y los mm, niños entienden esto, no le den tanta vuelta a las películas porque son para niños. mm, Ya, pero eso es, yo creo que lo dice encubriendo de que los mensajes que hay detrás de eso son bien profundos. Fácilmente, con una película de Ghibli se puede hacer un seminario completo. mm, He visto charlas magistrales sobre cine Ghibli, agarrando una o dos películas. mm, Entonces, por ejemplo, Chihiro me encanta. Chihiro, si uno quiere conocer más sobre el Shinto, el shintoísmo, mm, Chihiro está ideal. El tema de los kami ahí, el tema de los valores, el tema de la pureza, el mundo de los dioses.
hay muchas y uno puede hacer tesis completa con una película de Ghibli, aunque el creador diga lo contrario, que es producto para niños. No, aquí por lo menos en Occidente le podemos sacar mucha vuelta académica a estas películas. Así que Ghibli, siempre recomiendo a Ghibli. Para si alguien quiere ver la cultura japonesa más tradicional. Paulo, ¿y qué estás preparando para el futuro? Sabemos que tienes idea de Dragon Ball parte 2 ampliada, un posible japonista en libros tomo 2. ¿Hay algo más que tienes pensado realizar o estás haciendo en este momento? Bueno, sí, yo como viste ahí soy una mente muy creativa. A mí se me ocurren, todos los años se me ocurre una idea nueva para hacer con esto. Bueno, ahora estoy en el magíster. Y Mm, este magíster me está preparando por ejemplo, para hacer proyectos de exposiciones, por ejemplo. ah, Concursar a fondos, montar mm, exposiciones, hacer proyectos culturales. Entonces, lo que yo quiero hacer con Japonista, esto ya es una especie de spoiler, el equipo lo sabe, yo lo quiero Japonista, lo quiero institucionalizar. ya, Por ahí va mi idea, no quiero tampoco spoilear mucho, pero quiero que mm, Japonista se convierta en un centro de estudio, justamente que reúna talentos jóvenes genial. para que hagan clases sobre diversas áreas de Japón. Mm, Pero no solamente Japón, porque si sigue creciendo así como ha crecido el proyecto a lo largo de estos 4 años y mm, medio, sería, a lo mejor se convertiría Japonistas en un centro de estudio incluso asiático. Podríamos abrir departamentos, no sé, de China, de mm, Corea, de India, y sería espectacular, porque ahí, como te digo, eh, Chile tiene mucho potencial, tiene muy buenas relaciones con Asia-Pacífico, mm. y hay muchas más cosas en común de las que uno cree. Y en Japonistas por lo menos eso hacemos. Tratamos de comparar Chile y Japón, y la gente ahí que asistió a nuestras charlas, talleres, conversatorios, ha salido bastante impresionada de que Chile y Japón tienen más cosas en común de las que se cree. Mm. Así que para allá apunta mi proyecto. Por supuesto, cuando esto esté consolidado, estén surgiendo noticias, esto estará publicado en las redes sociales, anunciaremos con bombo y platillo, etc. Mm, Muchas, Y eso. sí, ya, muchas gracias, Pablo, por aceptar esta entrevista y espero que todo resulte para también estar estudiando ahí. Eh, Ojalá, sí, Nos vemos sí, entonces en una próxima entrevista, ahí profundizando algunos temas que hayan quedado por hablar. Muchas por gracias, supuesto. Pablo. Muchas gracias por la invitación y por la difusión también de este maravilloso estudio de Asia en Chile. Muchas gracias. Entonces nos vemos acá en Wave en una nueva entrevista la próxima semana. Buenas noches.